a una historia que pasó, digámoslo, en mi vida. Yo estaba iniciando mis caminos, digámoslo, en el pastorado. Y estando en el pastorado, hermano, en una ocasión salí de la casa de una hermana. Y yo tengo una costumbre, no sé, siempre la he tenido. Y es que cuando voy saliendo de la casa, miro hacia adentro y le digo: Dios les bendiga, hermanos. Y me voy. Siempre lo hago. Y entonces cuando yo salí de la casa de esa hermana y le dije: Dios les bendiga, hermanas, volteé y había una mujer en la tienda de la esquina. La mujer de la tienda de la esquina me hizo un llamado y me dijo que fuese hacia ella. Su manera de vestir mostraba más o menos qué tipo de mujer era. Y yo me acerqué, era un lugar público, habían unas mesas blancas ahí con unas sillas, era una tienda. ¿Sí entienden acá por tienda, cierto? Bueno, y allí estaban. Y cuando yo me acerqué, yo le dije: dígame. Me hizo una pregunta, me dijo: ¿usted es pastor? Yo le dije: sí, yo soy pastor. Dijo: si usted es pastor, siéntese, que quiero hablar una cosa con usted. Yo le dije, yo miré para todo lado y yo dije: pero yo aquí sentado con esta mujer. Pero dije: vamos a hablar. Ella se sentó, yo me senté a este lado. Y entonces me dijo: usted no me conoce, ni yo lo conozco. Y extendió su mano y había un papel. Yo corrí el papel y me puse a leer. Y en el papel hablaba, o escribió ella, cómo se quería suicidar. Claro, yo leí lo que estaba escrito y yo de una vez quedé impresionado y la volteé a mirar. Cuando la volteé a mirar, ella estaba con su cara agachada y llorando. Yo le dije: mujer, ¿pero por qué piensas esto? Si hay un Dios de la gloria que te puede salvar y te puede ayudar, ¿por qué piensas esto? Me dijo: sí, pastor, yo lo sé, pero quiero contarle algo antes de que usted me diga. Yo sé que Dios tiene algo conmigo. Y empezó a decirme: mire, yo de niña asistía a la iglesia, a una iglesia en Medellín. Ya nombra la iglesia. Me dice: yo asistí a una iglesia y yo me levanté en medio de panderos y charrascos en la iglesia. Yo aprendí todo lo de la iglesia. Y entonces, como yo estaba en la iglesia tan contenta, fui creciendo. Participábamos de la iglesia, mis padres eran de la iglesia y todos estábamos reunidos. Pero yo llegué a mi adolescencia. Y en mi adolescencia yo empecé a separarme de la iglesia y empecé a ver todo lo que decía el pastor como si me lo echara a mí, como si fuera mi enemigo. Y empecé a tomarle como cosa al pastor y a mis padres. Y mis padres intentaban de una u otra manera persuadirme a que yo hiciera y siguiera la iglesia. Pero yo ya no quería tener nada con la iglesia, ni quería seguir en el evangelio, ni quería nada con Dios. Y yo empecé a hacer cosas, hermano, tras las espaldas de mis padres. Y ella empieza a contarme su historia. Dijo: hasta la edad de 15 años. Y estando en esa edad yo ya me sentí una muchacha que podía hacer. Tuve unas amigas que me empezaron a invitar a caminos, digámoslo así, a ser acompañante de hombres. Y empezamos a vivir esa vida. Y yo ya empecé a recoger dinero. Y yo ya me sentía de que yo ya podía pasar por encima de mis padres y ya no quería que ellos. Y ellos me llevaban a que debía vestir como cristiana, pero a mí yo me quitaba, decía ella, yo me quitaba la ropa y me iba y me colocaba ropa secular, ropa que se colocan los jóvenes de ese tiempo. Pero yo ya no quería nada de Dios. Y estando en esa situación, un día en una pelea con mis padres que querían llevarme a la iglesia, yo les dije: no, yo no voy a ir a la iglesia. Y mis padres me dijeron: mi hija, pero vamos a la iglesia, mire que Dios quiere bendecir tu vida. Y yo les dije en la cara: me quiero largar de esta casa. Estoy cansada, ustedes me dañaron la vida.
Ustedes lo que hicieron fue hacerme vestir como monja toda la vida. Yo quiero vivir la vida. Yo quiero estar en mis cosas, en lo que yo quiero. Y ustedes lo que están haciendo es acabarme. Ustedes me han querido siempre tener en esto. Y dice que ella escupió el piso y dijo: maldigo el día que ustedes empezaron a asistir a esta iglesia. Porque han traído cosas que no quiero volver a ver nunca jamás. Y dijo, y como estaban mis papás empezaron a llorar. Y yo me llené tanto de valentía que cuando los vi llorar me sentí mejor. Y fui, cogí mi maleta y me sentí grande y empecé a empacar. Y dijo, y me largo y nunca jamás vuelvo a pisar esta puerca casa. Dijo, no sé qué me pasó. Volví, escupí la puerta de la casa de mis padres y les dije, nunca volveré a esta casa. Y me fui. Empecé a vivir la vida juntamente con otras compañeras, me contaba ella. Y por situaciones de la vida terminé en la prostitución, metiendo droga y tomando. Y hubo una razón en su tiempo, porque el Guaviare era muy próspero por la coca y por aquellas cosas, y yo decidí irme al Guaviare con mis amigas. Me mostró cómo había sido apuñalada, cómo había recibido varias cosas. Me dijo, pastor, no le muestro más porque no vale la pena. Yo le dije, ¿qué quieres? Me dijo, yo quiero contarle que hoy yo estaba en esta mesa y yo hoy, verdad me quería morir. Porque me acordé de mis padres y me acordé de mi niñez en la iglesia. Me acordé cuando yo empecé con el Señor. Yo empecé a decir en mi corazón, verdad, pastor, yo toqué fondo. Y pastor, ¿sabe qué? Yo hoy me quería morir. Yo hoy le dije, Dios, yo no sirvo, yo soy una basura. Yo he hecho todo lo malo delante de ti. Yo soy una escoria humana. No merezco sino la muerte y por eso escribí esa hoja. Pero mientras escribí la hoja, unas palabras vinieron a mi mente que mi mamá me decía: hija, Dios tiene propósitos grandes contigo. Y donde quieras que tú estés, Dios te oirá y te levantará. Y ella dijo, y yo dije, pues Dios, si tú me oyes y me puedes levantar, envíame un pastor que me hable tu palabra. Y mientras yo cerré mis ojos y le dije, Dios, si todavía hay algo conmigo, si todavía te acuerdas de mí, envíame un pastor. Yo escuché un grito que dijo, Dios le bendiga, hermanos. Y yo dije, ese es el pastor tal vez. Por eso yo lo llamé y le dije que si eras pastor, y te senté aquí en este lugar. Y me dijo, pero yo quiero, yo necesito de Dios. Y es que hay gente, hermano, que verdad necesitamos de Dios. Yo no sé si usted necesite. Yo no sé si tal vez usted esté pensando y usted esté diciendo, yo oro y oro por mis hijos, y mis hijos están lejos, hundidos. Pero Dios cumple sus promesas. Y Dios levanta en donde quiera que ellos estén. En donde quiera que ellos estén, Dios los tocará. Porque Dios es un Dios de promesas. ¡Aleluya! ¡Alábalo! Porque Él merece toda alabanza. Y estábamos, hermano, en ese momento con esta joven. Yo le dije, mire, tú necesitas que Cristo entre a tu corazón. Tú necesitas que el Señor entre en tu vida. Me dijo, sí, pastor, yo sé. Yo le dije, vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración de fe. Y yo cuando le dije que íbamos a hacer la oración de fe, le dije, colócate de pie. Era un lugar público, era una tienda, entraba gente y salía. Y como era un lugar público, le dije, repite esta oración. Pero sabe que yo soy sincero, hermano. Yo lo hice pasito. Porque me puse en el lugar de ella y yo dije, ¿qué tal que le dé pena? Y quiero una oración sencilla. Y yo me acerqué a ella y le dije, repite esta oración. Y le dije, Señor Jesús. Yo estaba esperando ese mismo tono de voz que decía Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa?
Cuando alguien tiene necesidad no puede orar así. Cuando alguien tiene necesidad, hay algo aquí en el alma, hay algo que se sale de aquí. Cuando hay adoración en nuestro interior, no hay algo que se revoluciona en nosotros. Y ella en medio de esa tienda y ese lugar, la gente no sabía lo que estaba pasando. Levanta su voz y dice: Señor Jesús. Y yo dije: te pido perdón, te pido perdón. Y la gente miraba qué era lo que estaba pasando, pero esas palabras estremecían, esas palabras demostraban que ahí en ese corazón estaba todavía la niña que un día estuvo en la iglesia, que adoraba, que un día estuvo en la casa de Dios, porque Dios no se olvida de sus promesas. Y Dios conoce la necesidad. Y los gadarenos tuvieron la oportunidad de volverse a ese Dios. Pero solamente hubo uno que dijo: yo sí quiero ese Dios. Tal vez era lo peor de Gadara. Tal vez era la piltrafa humana de Gadara. Pero Dios lo levantó. Y se lo levantó como un gran siervo de Dios. Y yo no sé, hermano, yo no sé qué tenga en su mente. Usted esté pensando hoy en sus hijos, en su familia, en su hermano. No sé en quién esté pensando. Pero yo le digo: si tú crees que Dios puede hacerlo, Dios levantará ese instrumento útil para su gloria. Dios levantará ese instrumento útil. Aquí está la presencia del Señor. Hay mucha gente, hermano, que tal vez puede haber un culto como esto y para ellos es un paseo. Para ellos estar en un culto simplemente es un ritual. Y eso es para los religiosos. Pero para los que amamos a Dios, el culto es el momento de llenarnos de su presencia. Es el momento de llenarnos de su espíritu. Es el momento para rendirnos y decirle: cuán necesitado soy. Por eso cuando el salmista, escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Por eso cuando el salmista vio que iba entrando aquella arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, el rey estaba ahí. Y el rey no pensó, no escatimó la grandeza como rey. Y corrió y empezó a danzar, y empezó a adorar, y empezó a glorificar, y empezó a decirle a Dios: tú eres el grande, el poderoso, y a exaltar al Dios de la gloria. Pero ahí estaba la esposa de él, que empezó a darle vergüenza, porque hay gente que le da vergüenza. Hay gente que le da vergüenza. Hay cristianos que ya les da vergüenza llorar. Yo conozco gente, aún pastores, que ya no botan una lágrima, ya no se humillan ante Dios, ya viven mucho el protocolo. ¿Y qué importa el protocolo si el Espíritu de Dios no está? ¿Qué importa la grandeza si Dios no está ahí? ¿Qué importa tantas cosas si Dios no está? Y entonces esta mujer le empieza a decir: ¿qué haces metido en medio del pueblo? ¿Qué haces metido allá entre ese pueblo? Porque él se sentía, aunque era rey, necesitado. ¿Y sabe qué dijo? Mujer, si me toca ser más vil, si me toca quitarme estas vestiduras, y esto es lo que no me deja buscar a Dios. Porque a veces los liderazgos, porque a veces lo que Dios nos da, porque a veces pensamos que porque Dios nos bendice ya no podemos humillarnos, ya no podemos llorar, y ya por eso el pueblo olvida el altar, porque los altares hoy se encuentran secos. Los altares ya no tienen oración. Y se le ve quizá. Ya a la iglesia no le interesa llorar en el altar. Eso se olvidó. El evangelio ha ido creciendo, pero la profundidad de muchos se ha ido muriendo. ¿De qué nos sirve de que se llenen los templos si las personas que están en él no se llenan de su presencia? Hay necesidad en este lugar. Hay necesidad en Amagá. Pero el Dios de la gloria conoce tu necesidad. Conoce el clamor tuyo.
Ahí está su presencia. Conoce el clamor que te sale del fondo. No es ese clamor, hermano, hay palabras, hermano, que balbucean, que a veces hasta pereza les da de abrir los labios y decirle algo a Dios. Sino usted y yo sabemos que cuando es real, fluye, hermano, es una fuente que va corriendo y que nace y que queremos solamente decirle a Él. Su presencia está en este lugar. Yo no conozco tu necesidad, te vas a colocar de pie. Pero hay algo que tú tienes que hacer hoy. Mientras suena el piano, vamos a adorar.